Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos en esta preciosa mañana que nos visitan y que estamos alabando al Señor con todo nuestro corazón. Quisiera que pongamos este tiempo en las manos del Señor antes de escuchar su palabra, que sea Dios tratando en la vida de cada uno de los que estamos aquí, que sea Dios utilizando su palabra para convencernos de aquellas cosas que por nuestra propia cuenta es difícil, es imposible cambiar o dejar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por el gozo que nos das de estar en tu casa, de poder, Señor, escuchar tu palabra. Yo te ruego, Señor, que sea tu palabra, Señor, penetrando hasta lo más profundo de nuestro corazón. Que no sea el predicador, que no sea, Señor, la palabra del pastor Mario Díaz, que no sea, Señor, la palabra de hombres, que sea, oh Dios, tu palabra, que seamos, Señor, fieles a lo que nos dice el texto bíblico y poder, Señor, masticarlo de tal forma de que podamos entenderlo y podamos guardarlo en nuestro corazón. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús, amén y amén. La semana pasada, mis amados hermanos, estuvimos viendo dos cosas muy importantes acerca de lo que sucedía en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucedía? ¿Era el más querido por todos? Definitivamente que no. Nosotros no podemos depender, hermanos, de que todos nos acepten o todos nos quieran o que todos estén conforme con lo que hacemos, porque ni siquiera al Señor Jesucristo le pasaba eso. Y nos dimos cuenta que tenía oposición por distintos frentes. La oposición que su familia le daba porque pensaban que estaba loco, porque pensaba que tenía un tornillo medio flojo. Decían literalmente, estaba fuera de sí, vamos a prenderlo, no lo dejemos seguir hablando porque va a causar problemas aquí en el pueblo. ¿Y por qué decían eso? Porque la familia no creía en él. Pero vemos que la oposición más fuerte y más grande que el Señor Jesucristo tuvo a lo largo de su ministerio fue aquella que venía por parte de los escribas y los fariseos. Y los escribas estaban vociferando y diciendo que él echaba a Satanás por el poder de Belcebú, o que él echaba a los demonios por el poder de Belcebú. Y el día de hoy, hermanos, seguiremos con este capítulo 4 del Evangelio de Marcos, que nos enseña algo interesante y algo muy importante. Y así como el Señor Jesucristo no era muy querido por la gente, o por, digamos, la gente que era más cercana a Él, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito religioso, también encontramos que en su ministerio no vimos o no hemos visto grandes frutos. Es decir, el Señor Jesucristo no manejaba un ministerio al nivel de las mega iglesias que nosotros vemos el día de hoy. La gente que seguía a Jesús era muy poca. Y fíjense lo que estamos diciendo. La gente que seguía a Jesús. Y cuando hablamos de que había gente que le seguía, era gente que le amaba con todo su corazón y que escuchaba su palabra para ponerla en práctica y para guardarla, porque de ahí nosotros vemos que a Jesús, en otro aspecto mucho más superficial, la gente lo seguía y eran miles y miles los que lo seguían. Pero una cosa es que alguien siga a Jesús de manera superficial y otra cosa es que Jesús pueda identificar a aquellos que le siguen de veras, aquellos que le aman de veras. Y eso a veces también nos puede, hermanos,
dejar a nosotros un poco consternados y preocupados y un poco deprimidos si nos enfocamos en cuánta gente se congrega en nuestra iglesia. Porque una de las principales preocupaciones que me he dado cuenta y que nos podemos dar cuenta todos es que cuánta gente nos está siguiendo, cuántos likes nos están dando, cuántos suscriptores tiene nuestro canal. La gente se preocupa de esas cosas. Y si estamos en un culto y la iglesia está media vacía, también nos entristecemos y decimos, hoy día la gente no vino, muy poquita gente estuvo. O nuestra iglesia es chiquita en relación a la iglesia que está del otro lado, una iglesia probablemente de más de 1000 personas. Hermanos, eso es lo que nos puede pasar el día de hoy. Hace un tiempo atrás, un joven entristecido se acercó a mí y me contaba un poquito de lo que pasaba en su iglesia. Y me dijo, pastor, estoy preocupado porque a pesar de que predicamos fielmente la palabra del Señor, a pesar de que preparamos un culto que está bien hecho, lo hacemos con anticipación, cantamos himnos, cantamos alabanzas, preparamos todo para que la gente reciba buen alimento espiritual, mucha gente ya no viene. Se sentía triste el joven y yo también lo entendía. Es más, mucha gente se ha apartado de Dios estos últimos tiempos y estamos sufriendo por esto. Y realmente me quedaba pensando, traté de animarlo con la palabra del Señor. Pero fíjense lo que pasa en Lucas capítulo 13, versículo 23. Si puede abrir su Biblia, lo podemos proyectar. Lucas capítulo 13, versículo 23. Le hacen una pregunta al Señor Jesucristo y le dicen, ¿son pocos los que se salvan? Parece que esa pregunta de alguna u otra forma nos da a nosotros a entender que no son muchos los que buscan a Dios. Por eso no son muchos los que se salvan. Porque para salvarse o para uno poder pasar de muerte a vida eterna tenemos que buscar a Cristo Jesús. Él es el camino. No hay otro camino. No podemos buscar atajos en la vida espiritual para encontrar salvación. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Mucha gente no se salva porque mucha gente no le busca. Y el Señor Jesucristo, más adelante en el versículo 24, le habla a este joven o a esta persona sobre una puerta, la puerta que lleva a la salvación. Y esa puerta no es ancha, es una puerta angosta, es difícil. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos pensado que el evangelio es difícil? El Señor Jesucristo nos lo ha anticipado. Es más fácil ir hacia la corriente. Es más fácil seguir los deseos de nuestro corazón. Es más fácil complacer a nuestra carne en lugar de negarnos para glorificar a Dios. Es más fácil. Por eso el Señor Jesucristo dice que es más ancha la puerta que guía o que lleva a la salvación. Muchas veces, hermanos, se predica la palabra, pero son pocos los que responden verdaderamente. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que predican la palabra a una persona y esa persona probablemente le entró por aquí y le salió por acá. Imagínense si a todas las personas que les hubiéramos predicado en algún momento estuvieran aquí. Yo creo que aquí tuviéramos que hacer 5 cultos ya. Porque creo que no ha faltado el hecho de que hemos compartido la palabra del Señor. Y esto no se trata de actividades evangelísticas. Esto se trata de una actitud personal de la iglesia. La iglesia debe movilizarse
por los distintos campos donde estamos, en tu trabajo, en el taller, en la universidad, en el taxi, donde sea que estemos, estamos llamados, hermanos, a compartir la palabra del Señor. Son pocos los que responden verdaderamente. Son pocos. Y la parábola del sembrador que vamos a ver en esta mañana va a explicar esta realidad. ¿Por qué sucede eso? Y creo que deberíamos, hermanos, tomar este pasaje como un gran consuelo y aliento cuando mucha gente le dé la espalda al mensaje del Evangelio. Debe ser un gran consuelo para nosotros, porque la obra no es nuestra. Porque nosotros somos sembradores de la palabra, o deberíamos ser sembradores de la palabra. La palabra tiene poder para entrar, florecer y actuar siempre que entra en un terreno fértil. Siempre que entra en un corazón que quiere acercarse a Dios para dejar el pecado, para dejar lo malo y vivir con todo su mente, con todas sus fuerzas para el Señor. Este pasaje, hermanos, debe ser un consuelo. Así como una iglesia pequeña no significa necesariamente que es una iglesia que está en decadencia espiritual. No necesariamente una iglesia que tiene pocos miembros o una iglesia que tiene poca asistencia necesariamente significa que está en decadencia espiritual. No necesariamente. Puede ser que haya una iglesia pequeña que de pronto las sillas no se llenan por completo, pero el remanente que asiste a esa iglesia es fiel. Y eso es lo más importante, eso es lo que le agrada al Señor. No que la iglesia esté repleta. Ese es simplemente un deseo del corazón humano, que la iglesia esté repleta. Y sí queremos, hermanos, que la iglesia esté repleta, pero de corazones fieles, pero de seguidores de Cristo, de gente que tenga una convicción en su corazón de que el día que muera, el día que deje esta tierra o el día que venga el Señor Jesucristo, le pertenecemos a Él. Amén. Le pertenecemos a Él. Ese es el anhelo de nuestro corazón. El anhelo de nuestro corazón no es entretener gente. Y vamos a hablar un poquito sobre el entretenimiento dentro de la iglesia. Así que abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 4 y leamos los versos del 1 al 9. Prestémosle atención a los diferentes terrenos que encontramos aquí. Leamos este pasaje. Dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él, ¿cuánta gente? Mucha gente. Tanto, miren, tanto, había harta gente. Tanto que entrando él en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Parece que las parábolas del Señor era una estrategia. Vamos también a ver eso más adelante. Y les decía en su enseñanza o en su doctrina, dice: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 6: pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30,
a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Es interesante, mis amados hermanos, lo que sucede después de que el Señor Jesucristo les habla o les comparte esta parábola. Y el Señor Jesucristo va a hacer una distinción entre aquellos que están cerca de Él y aquellos que están afuera de Él. Y lo vamos a ver. Mire lo que dice el verso 10 y 11. Cuando estuvo solo, los que estaban como cerca de Él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Fíjense quiénes le preguntaron o se interesaron por la palabra o por la parábola. Y les dijo: a vosotros, a ustedes, os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas los que están ¿a dónde? Afuera, por parábolas todas las cosas. Fíjense que el Señor Jesucristo está comenzando esta predicación por medio de ¿qué? De parábolas. Y dice el Señor Jesucristo que a los que están afuera les deja la parábola. Pero los que están cerca, dice, a ellos se les concede saber el misterio del reino de Dios. Y es interesante, hermanos, que cuando el texto bíblico, aquí en el versículo 10, habla de aquellos que estaban cerca de Él, se refiere no a gente que simplemente lo tocaba o que simplemente estaba en una posición física cerca de Él. Se está refiriendo a gente que le amaba, a gente que le seguía, a gente que con todo su corazón buscaba la manera de agradarle. La gente que está cerca del Señor. La gente que busca estar cerca del Señor. ¿Qué había pasado con la multitud? Porque al principio habíamos leído, ¿no? Había una multitud, era tanta la gente, pero ahora todo el mundo se fue. ¿Dónde estaban? Los que reciben un trato del Señor son aquellos que se acercan a Dios. ¿Tú quieres tener un trato del Señor? ¿Quisieras que Dios tenga un trato especial en tu vida? Y cuando me refiero a un trato especial, no me refiero a que Dios te dé privilegios, sino que Dios pueda tratar con tu vida para moldearla. La Biblia nos enseña que Él es como un alfarero, que Él recibe una masa terrible, una masa deformada, una masa deforme, una masa fea, una masa áspera, una masa quizá aguachenta, una masa sucia. Pero el Señor es como un alfarero que transforma esa masa en una cerámica fina, en algo precioso, en algo de gran valor. El Señor Jesucristo le da un trato especial a estas personas, aquellos que se acercaron a Él. Y hay algo precioso que el Señor, cuando a ellos le preguntan: Señor, explícanos un poquito más de la parábola. Miren la actitud de la gente que se acerca al Señor. La gente que se acerca al Señor quiere saber más del Señor. Y el Señor Jesucristo no les rehúsa la respuesta. El Señor Jesucristo no les rehúsa compartirles un poco más. Todo lo contrario, quieren que conozcan más sobre su palabra. Cuando una persona, hermano, se acerca al Señor, el Señor lo guía a aprender más de su palabra para ponerla por obra. No es de otra forma, no podemos irnos por otro lado, primero debemos pasar por su palabra. Tú quieres cambiar las actitudes que tienes actualmente. Tú quieres dejar todo pecado que te asedia, que te molesta, que te persigue, que te atormenta, que no te deja dormir. Tienes que pasar primero por la palabra del Señor.
Tienes que acercarte al Señor. Eso es lo que nos dice aquí. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 37. Mire lo que dice. Juan capítulo 6, versículo 37. Abramos nuestras Biblias. ¿Cuál es la actitud del Señor? Y es necesario que veamos cuál es la actitud del Señor hacia aquellos que se acercan a Él, para que no malinterpretemos lo que viene más adelante. Miren lo que dice. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, hay que ver si el Señor está de buen genio, a ver si nos recibe. Hay que ver si el Señor de pronto no está muy cansado, a la final está demasiado cansado y nos da la espalda. No, no dice eso la palabra del Señor. El que a mí viene, ¿qué le pasa? No le echa fuera. El Señor abre la puerta, el Señor lo recibe, el Señor lo abraza, el Señor lo cambia, lo transforma, le enseña más de Él. Nos permite saborear un poco más, hermanos, de su reino. Él no rechaza al corazón contrito y humillado. Si tú quieres venir delante del Señor el día de hoy y piensas que por tu pecado, por tu maldad, por las malas decisiones que has tomado, Dios te va a dar la espalda, es falso, eso es una mentira del diablo. El Señor Jesucristo dice que el que a mí viene no le echo fuera. Acerquémonos a Dios. Seamos como aquel grupo que se acerca al Señor. Acércate, acerquémonos. Dios ama a quienes permanecen cerca de Él. Él los cuida. Él los preserva. ¿Quiénes son los que están afuera? Se había mencionado que aquellos que estaban cerca de Él se acercaron. Pero el Señor Jesucristo también mencionó a aquellos que están afuera. Vamos a ver. Mire lo que dice el verso 12 un poquito antes. El 11b. Dice así: mas a los que están afuera o los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. A simple vista podríamos entender que Dios no quiere que algunos viendo vean y perciban, o que otros oyendo oigan y no entiendan, o que Dios no quiere que se convierta la gente, o Dios no quiere que sus pecados les sean perdonados. Eso no es lo que nos dice la palabra del Señor, porque hemos visto la primera actitud del Señor. ¿Qué es lo que hace el Señor con aquellos que se acercan a Él? No los echa fuera, los ama, los atiende, los recibe. En otras palabras, hermanos, es la gente que solo quiere del Señor soluciones temporales. Hay mucha gente que busca a Dios para que Dios le dé una solución temporal. Eso era lo que pasaba cuando el Señor estaba rodeado de tanta gente. ¿Por qué tanta gente lo apretujaba? Porque querían sanidad. ¿Por qué tanta gente le seguía? Porque probablemente el pan que el Señor multiplicaba era un pan de la más alta calidad. Porque mucha gente tenía enfermedades, porque mucha gente tenía situaciones, porque mucha gente necesitaba algo de Él. Soluciones temporales, hermanos. Hay gente que necesita mejorar su salud emocional. Busquemos al Señor. Él te va a quitar la depresión. Vamos al Señor. A veces pensamos, hermanos, que el Señor es un psicólogo, el Señor es un psiquiatra, que te pone la inyección y te manda para tu casa. Que te prescribe una medicina y con eso es suficiente.
Hay mucha gente que quiere buscar al Señor porque quiere solucionar algún asunto que no anda funcionando bien en su vida. O es salud física o es salud emocional. Hay mucha gente que simplemente busca beneficios superficiales. Me acerco al Señor porque estoy pasando por esta situación. Cuando el Señor obra en sus vidas, cuando el Señor soluciona la economía, es que a lo largo de la historia, hermanos, nosotros hemos visto a Jesús como el hombre más compasivo de la historia, que cuando una persona tiene una necesidad, no lo deja desapercibido. Así sea que no venga con todo su corazón a buscarle para rendirse a Él, el Señor Jesucristo es tan misericordioso, es tan compasivo, es tan generoso, que aun si tú no le quieres buscar con todo tu corazón, te sana. Que aun si tú no tienes una actitud de sumisión a Él o de agradecimiento a Él, te da alimento. Y estamos orando por la economía de esa familia, por la economía de ese hombre. Estamos orando para que esa persona tenga trabajo. Y sí, Dios le da un trabajo. ¿Y qué hace la persona cuando tiene trabajo? ¿Y qué hace la persona cuando ahora tiene dinero en su cuenta corriente o en su cuenta bancaria? ¿Y qué hace la persona cuando ahora puede descansar y puede dormir? He conocido, hermanos, mucha gente que a lo largo de su vida ha recibido cosas preciosas de parte del Señor. Le ha dado vida, le ha dado salud, lo ha levantado de una cama, lo ha levantado de un coma, lo ha sacado de UCI, pero esa gente aún así quiere seguir dándole la espalda al Señor después de haber recibido un beneficio temporal. Pero no quieren percibir el Evangelio. Quieren beneficio, pero no quieren percibir el Evangelio, como dice aquí. Tampoco quieren entender más de la palabra, con lo que yo sé es suficiente. Y mucho menos quieren arrepentirse de sus pecados. La gente, hermanos, que está afuera en este pasaje, es la gente que no quiere arrepentirse de sus pecados. Solo quieren asuntos superficiales. Es muy común, hermanos, que el día de hoy la gente está buscando iglesias como si las iglesias estuvieran en un catálogo de revista. Es más o menos como que me den una revista, abro la revista y digo, a ver, vamos viendo aquí esta iglesia, el auditorio es bonito, pero no tiene pantalla. Mírala acá, ven, mira. La acá tiene auditorio, tiene pantalla, tiene aire acondicionado, tiene un programa juvenil, tiene un programa infantil. Vámonos allá. Parece, hermanos, que las iglesias, lo único que nos falta es que las pongan en una revista para escoger a cuál iglesia debemos ir. Eso es lo único que nos falta. La gente está buscando simplemente iglesias que los entretengan. Programas dinámicos para sus hijos. No, que si la iglesia no tiene un programa para mis hijos, para mis niños, nos vamos a buscar otra iglesia que tenga un programa para nuestros hijos. Si la iglesia no entretiene a mis hijos y mis hijos no se sienten contentos en la iglesia, entonces yo cojo a mis muchachos y me voy. No estamos entendiendo de qué se trata el Evangelio. Discúlpenme. No entendemos, no sabemos. Queridos hermanos, debemos entender que la iglesia no es un cine. Esto no es un cine. Esto tampoco, hermanos, es un show donde uno se la pasa bien todo el tiempo. Donde uno viene a sentirse bien. Esta es la casa del Señor y en este lugar se hacen tres cosas principalmente y especialmente y exclusivamente. La primera es buscar al Señor en su palabra. Si tú vienes acá es para buscar al Señor en su palabra. Este es un centro de aprendizaje. Esto es un centro de estudios. Esto es una academia. Esto es una escuela. Esto es una escuela, hermanos.
Esto no es un cine, ni es un show, ni es absolutamente nada parecido a eso. Segunda cosa, buscar al Señor en oración. Esta es la casa de oración del Padre. El Señor Jesucristo dice, porque ustedes han convertido la casa de mi Padre, que es casa de oración, en cueva de ladrones. Mi casa será llamada como casa de oración. Este lugar es para orar. Es para buscar al Señor en su palabra, y este lugar es para orar. Y la tercera cosa es buscar la comunión entre hermanos. Amarnos, ayudarnos, apoyarnos, orar los unos por los otros. Compartir, a veces compartimos unos alimentos. Es lindo, es linda la comunión entre hermanos. Esta casa no es para venir a pelear. Esta casa no es para venir a sentir envidia de la gente. Esta casa no es para andar ¿cómo se dice eso? Ya ni sé cómo se dice. Bochincheando. Esta casa, hermanos, no es para llenarse de enojo. Si estás enojado, no vengas. Quédate en tu casa. Ora al Señor, dobla tus rodillas, pon delante del Señor tu situación. Cuando estés más tranquilo, ven. Pero no vengas a pelear a la iglesia. No es para tratar mal a la gente. No es para tratar mal a los hermanos. Es para amarnos los unos a los otros. La iglesia no es un centro de entretenimiento. La primera cosa, hermanos, que hemos compartido en esta mañana es que Jesús hace una fuerte distinción entre los que están cerca y los que están afuera. ¿Cuál de los dos somos nosotros? Respóndalo en lo más profundo de su corazón. Hay una distinción. Y esta distinción no se hace porque Dios no quiere que gente se salve, no. Ya hemos visto por qué la gente no le sigue de corazón. Porque la gente busca soluciones temporales, beneficios superficiales, a veces asuntos emocionales. Y hermanos, el Señor es tan bueno, es benevolente y puede sanar tu depresión, puede sanar tu ansiedad, puede quitar de ti cualquier insomnio, puede sanarte de cualquier enfermedad. Él es Dios Todopoderoso y puede hacerlo incluso si tú no le buscas con todo tu corazón. Esa evidencia la vemos en la Biblia. Mucha gente era sanada y gracias, Señor, bye bye. Pero es distinto lo que dice el Señor, que Él conoce los que están cerca de Él, y les enseña más y les ayuda a entender. Vamos a ver un poco más de lo que nos dice este pasaje. Veamos lo que dicen los versos 14 al 19. Marcos capítulo 4, versos 14 al 19. Ahora el Señor Jesucristo les va a dar la interpretación de lo que significa esa parábola. Fíjense, ¿a quiénes les dio la interpretación? ¿A la multitud o a los que estaban cerca? A los que estaban cerca. Vamos a ver qué dice. Leamos del 14 al 19. Dice: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Miren lo que pasa. La semilla que cae junto al camino representa a las personas en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida, rápidamente, Satanás viene y se lleva eso. Versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, segundo terreno, fíjense, junto al camino, ahora en los pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben ¿con qué? Con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta
duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Fíjense. Cuando viene la tribulación, cuando viene la persecución, cuando viene una circunstancia dolorosa, cuando viene una cosa que no es agradable en la vida, dice, fácilmente tropiezan. Versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Tercer terreno. Primero era junto al camino. Segundo, en los pedregales. Y el tercero, en los espinos. Entre los espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. No hay fruto, no hay evidencia. Entró por aquí y salió por allá. Se hace infructuosa. Mis amados hermanos, este pasaje nos enseña que nuestra actitud a la palabra del Señor demuestra el tipo de terreno que somos. Permítame repetirlo. Nuestra actitud a la palabra. ¿Cuál es tu actitud a la palabra del Señor? Cuando alguien te invita, oye, vámonos al estudio bíblico, vamos a aprender un poco más de la palabra del Señor. ¿Qué dices? Estoy ocupado, estoy cansado, mañana hay que trabajar. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la palabra del Señor? Porque eso demuestra el tipo de terreno que eres, el tipo de terreno que somos, hermanos. Aquí el problema no se trata del sembrador. Hay mucha gente que está sembrando la palabra, está sembrando. Y pone aquí y pone acá. Y no importa, no hace distinción de personas. No importa si es rico, si es pobre, si es de pronto tranquilo, si es un poco alterado, no importa, le predicamos la palabra a todos, porque todos merecen tener la oportunidad de escuchar la palabra, de tener la oportunidad de recibir el evangelio. El problema no es el sembrador. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que el pastor, la forma como predica es medio tranquilo. Si fuera un poco más efusivo, se moviera en el púlpito como Yesenia Ten, que se mueve para acá y hace así, probablemente tuviéramos más seguidores en la iglesia. No, pero como él es así, tranquilito, habla despacito, no nos viene mucha gente. Necesitamos un predicador más efusivo. No, el problema no es el sembrador. El sembrador hace su trabajo. La palabra del Señor dice que el que planta y el que riega, nada son. El que da el crecimiento a esa semilla, ¿quién es? A Él sea la gloria. No a los predicadores, no a los pastores, no a los evangelistas. El problema no es el sembrador. Tampoco el problema es la semilla. No, es que lo que pasa es que en la iglesia solo se predica la Biblia. Deberíamos predicar algo más llamativo, algo un poquito más, no sé, que llene el corazón de la gente, que emocione a la gente, que la gente salte, que la gente pueda decir, en esa iglesia a mí me dan siempre motivación para yo ser un buen trabajador, un buen estudiante, un buen hombre en la vida. El problema no es esta palabra, de hecho es por esta palabra, hermanos, que la gente va a ser salva. Que a Dios le ha placido que por la locura de la predicación la gente se salve. La locura de la predicación. Debemos seguir siendo fieles a esta palabra. Yo no voy a dejar de predicar esta palabra, hermanos, y eso se lo dije a todos los pastores con quien yo he trabajado. Disculpe, pastor, pero usted me pide a mí que yo predique otra cosa que no sea lo que está escrito en este libro. Discúlpeme, muchas gracias. Ha sido un placer haber podido colaborar con usted. Y se ponen molestos. En lugar de decir, qué bueno este hombre, me está impulsando, de pronto me está corrigiendo para... El problema no es que prediquemos la palabra. Eso es lo que se debe predicar en las iglesias y eso es lo que no pasa el día de hoy. En muchas iglesias no se explica este texto que está aquí, no se lo desmenuza, no se profundiza, no se lo interpreta.
El predicador habla todo lo que él quiere y utiliza la Biblia como una muletilla, como un apoyo para lo que él quiere decir, cuando debe ser lo contrario. Nosotros debemos usar nuestras habilidades hermenéuticas y homiléticas para sostener todo el mensaje de la palabra del Señor, no lo contrario. No usar mis habilidades para hablar en público, para pararme, para moverme, para hacer piruetas y cosas así, y luego usar la Biblia como muletilla. No, tenemos, como decía Martín Lutero, tenemos secuestrado el Evangelio. El Evangelio está secuestrado. Evangelio, quédate ahí, a silencio, calladito, usted encadenado, que aquí el que habla soy yo, no el Evangelio. Eso era lo que pasaba en el siglo XVI. La gente hablaba por hablar, la gente predicaba por predicar, y el Evangelio esperando que le den lugar. El Señor rezagado, su palabra rezagada. La manera en cómo respondemos a la palabra revela, hermanos, la condición de nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Te interesas por la palabra? ¿Amas la palabra? ¿Buscas la palabra? ¿Quieres entender más de la palabra? El diablo está buscando sin descanso arrebatar la palabra que ha sido sembrada en corazones que se endurecen ante lo que dice el Señor. ¿Qué haces cuando el Señor te habla? ¿Qué sucede en ti cuando el Señor te dice: este pecado debes entregármelo a mí? Cuando tú decides tener un corazón duro, cuando el Señor te habla, Satanás no espera ni 5 segundos. Viene inmediatamente, quita esa palabra por si acaso le vaya a hacer algo en el corazón y ese hombre vaya a empezar a vivir en santidad. Esa mujer vaya a dejar las malas palabras. Esa mujer empiece a respetar a su esposo. No, yo no quiero eso, dice Satanás. Yo no quiero que esa mujer sea sumisa a su esposo, amante de su esposo, respetuosa de su esposo. Yo no quiero que ese esposo deje la borrachera. Yo no quiero que ese esposo deje de ser un perverso, un golpeador. Satanás quiere eso, hermanos. Cuando tú decides cerrar tu corazón, cuando tú decides dejar esa palabra, Satanás rápido viene y la quita, porque no quiere ver un cambio en ti. Porque no quiere que te conviertas, porque no quiere que nazcas de nuevo. Porque esa palabra es potente y poderosa para hacer que tu vida cambie. Pero cambie para la gloria del Señor, no para tu propia gloria. Esto no se trata de ser un campeón, como dicen los motivadores. Esto no es sacar, hermanos, el potencial que hay en nosotros. No, es para la gloria del Señor. Es para que tú honres al Señor, para que Dios se glorifique. No endurezcas tu corazón delante del Señor, porque Satanás, tenlo por seguro, se robará la semilla que fue sembrada ahí. ¿Cuántas veces Satanás está quita y quita y quita y quita? Yo no dejo. Y Satanás sigue quitando la palabra. Es terrible lo que sucede, hermanos, en la vida espiritual. Pero la palabra del Señor nos lo revela y debemos estar apercibidos. Debemos estar apercibidos. Por otro lado, encontramos corazones que no tienen ninguna convicción, sino que solo se mueven por emociones y sensaciones. Si yo veo que hay algo extraordinario en ese lugar, yo voy y me quedo. Si yo veo que en ese lugar, no sé, cae oro en polvo del cielo, yo me quedo. Si yo veo que hay manifestaciones sobrenaturales, sanidades, milagros, esa es una iglesia donde yo sí quiero estar. Si yo veo que en esa iglesia hay un buen equipo de sonido, si la iglesia tiene unas luces increíbles, si yo veo que en esa iglesia tratan bien a mis hijos y les dan una buena educación y le dan,
yo me quedo en esa iglesia. Hermanos, a veces nosotros basamos nuestra vida espiritual simplemente en emociones y sensaciones. Pero la vida cristiana, hermanos, no es eso. Hay mucha gente que cuando tiene situaciones difíciles en su vida cristiana se apaga y queda ahí. No avanzan, se quedan, se estancan. Hay gente que cuando tiene tentaciones en su vida y vienen los deseos de la carne de su vida, no pueden avanzar, se estancan. No pueden seguir a Cristo con todo su corazón porque no renuncian a glorificar al Señor. No renuncian a lo malo para glorificar al Señor, perdón. Pero, en el versículo 20, mire lo que dice. Y estos son los que fueron sembrados, ¿en dónde? En buena tierra. El problema no es el sembrador, tampoco es la semilla, el problema es la tierra. No te olvides de eso. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una actitud personal hacia la palabra del Señor. Aquí no estamos hablando de elección y predestinación. Aquí estamos hablando de la actitud que tú tienes hacia el Señor cuando Él te habla. No, es que yo no soy un elegido del Señor, entonces yo no me... No. Aquí claramente la palabra del Señor explica lo que sucede ante un corazón que se abre, recibe la palabra y la abraza. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dice que dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Es inevitable, hermanos, mostrar frutos cuando la palabra ha sido abrazada en nuestro corazón. Es inevitable. Hay frutos, hay decisiones, hay actitudes. Hay decisiones que se toman y hay actitudes que cambian en la vida de uno. Hay frutos. ¿Cuál es el fruto que estamos dando nosotros? Fíjense que en la mayoría de terrenos, en ninguno de ellos hay frutos o frutos duraderos. Dice que el terreno que era el pedregal brota raíz, pero como no tiene dónde meterse, se seca. Como que quiere dar fruto, pero no lo da. Solamente el terreno que es la tierra fértil. Mis amados hermanos, no son las multitudes quienes quieren buscar al Señor. No lo son. Tenemos 4 terrenos y de los 4, ¿cuántos son fructíferos? No es la mayoría. Pero tú decides cuál es tu actitud frente a la palabra del Señor. Lamentablemente mucha gente cierra su corazón. Solo un terreno se considera como buena tierra cuando esta tierra abraza la palabra del Señor. No son las multitudes, hermanos. No son las masas quienes buscan andar por el camino angosto. La gente quiere andar por el camino más espacioso, más ancho, más fácil, más aceptable por la sociedad, más chévere. Pero los que quieren el camino angosto son un número reducido. Entonces, consolémonos con estas palabras, hermanos. Cuando alguien le dé la espalda al Señor, cuando alguien le dé la espalda a la palabra del Señor, consuélate. Nos da tristeza, nos duele la actitud, pero hay consuelo en Cristo Jesús. Y el Señor Jesucristo lo sufrió en primer lugar, lo sufría en primer lugar. Él nos consuela y nos enseña que la mayoría de tierras
no quieren abrazar la palabra de Dios, no quieren dar fruto. Decíamos al inicio, así como una iglesia pequeña no significa necesariamente una iglesia en decadencia espiritual, tampoco una iglesia llena necesariamente significa gente que está siguiendo a Cristo. No debemos buscar que la iglesia se llene. Debemos buscar que la iglesia se llene de gente que ame a Dios y siga a Dios con todo su corazón. Sigamos predicando. Gloria a Dios por aquellos que vienen y escuchan la palabra del Señor. Si el Señor Jesucristo dice, al que a mí viene no le echo fuera, ¿quiénes somos nosotros para echar fuera a alguien que quiera venir y escuchar el Evangelio? Ojalá pronto se convierta. Ojalá pronto deje su pecado. Ojalá pronto deje su mal camino. Ojalá pronto se arrepienta. Es muy triste ver que muchas iglesias se desmoronan por pastores que no viven en santidad. Es triste, hermanos. Iglesias que se desmoronan a causa de que el pastor no está viviendo en santidad, vive doble vida. Predica la palabra todos los domingos, pero está engañando a su esposa. Predica la palabra todos los domingos, pero es un golpeador en su casa. Predica la palabra todos los domingos, pero en su corazón hay inmoralidad. Es triste. O pastores que no cuidan bien la grey y todo lo contrario, a veces la maltratan y obviamente eso causa que la iglesia se reduzca, sea pequeña. Es triste, también sucede eso. O sea, tampoco podemos decir que una iglesia chiquita, una iglesia pequeña es sinónimo de riqueza espiritual o de desarrollo espiritual o una iglesia que está bien construida. Tampoco. Pero no nos confundamos, hermanos. Muchas veces multitud no significa gente sincera, gente que quiere seguir a Cristo. Pero asimismo es muy triste ver, hermanos, que la gente no se interesa por avivar la llama de su corazón. Es triste. La gente quiere vivir conformándose con la vida que tiene. El orgullo no los deja seguir avanzando. El orgullo les dice, bueno, no necesito tanto buscar a Dios porque mi vida no está tan mala que digamos. Es triste ver gente que no evangeliza. Es triste ver gente que no ora. Es triste ver gente que no quiere aprender más. Con el domingo es suficiente y no más, ya con ese sermón tengo para todo el rato de la semana. Nos conformamos con lo que somos y con lo que tenemos. Pero la palabra del Señor nos dice que no debemos conformarnos. No te conformes. Romanos capítulo 12, versículo 11, miren lo que dice. Miren lo que dice, iglesia del Señor. Terreno fértil que estás aquí, mira lo que dice el Señor. Si estás produciendo fruto a 30, el Señor te llama a que produzcas fruto ¿a qué? A 60. Y si estás produciendo fruto a 60, el Señor te llama a que produzca fruto ¿a qué? A 100. Y si eres un terreno infértil, abraza la palabra del Señor. Conviértete en un terreno fértil, en buena tierra que produzca fruto. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, en lo que requiere prontitud, en lo que requiere decisión urgente, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo ¿a quién? Al Señor. Hermanos, nosotros no venimos aquí a servir al hombre, venimos a hacerlo con todo nuestro corazón para el Señor, sea aquí dentro del templo o sea fuera de él, no importa, pero sirvámosle con todo el corazón. No conformándonos, ser diligentes, no perezosos. Somos perezosos espirituales a veces. No queremos dar la milla extra. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. ¿Qué te manda el Señor? No te conformes.
No te conformes. Mira lo que dice. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 6. Dice así. Pablo le habla a un joven. Por lo cual te aconsejo que descuides el fuego, dice. No dice que descuides. No dice que lo rezagues. No. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. ¿Sí? Cuando el Señor tiene la gasolina para avivar el fuego, nosotros no buscamos la gasolina. Y la llama cada vez va debilitándose, debilitándose y apagándose. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. El fuego de la vida cristiana. El fuego, hermanos, de la vida espiritual. Eso es un don de Dios. El fuego de la fe. ¿Qué dice la Biblia sobre la fe? Porque por gracia sois salvos. ¿Y qué dice? Por medio de la fe. Y esto no es no pertenece a nosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. El don que Dios te ha dado, el don de la fe, debes cuidarlo, debes avivarlo, debes mantenerlo. Échale combustible, mantén tu lámpara encendida.